miércoles les ofrecemos el siguiente contexto sobre este conflicto. Veamos. El génesis del conflicto mapuche con el Estado chileno se remonta hace varios siglos atrás. Son una minoría violenta. Los mapuches son un pueblo guerrero. Enfrentaron a los incas y a la conquista española, llegando a lograr acuerdos de soberanía con la corona. Ese ha sido el motivo por el cual han surgido diversos conflictos en torno a la propiedad de la tierra. En el siglo XX, con la ley antiterrorista del dictador Augusto Pinochet, instaurada en 1984, se intensificó el desplazamiento de este pueblo originario. Justifican esto a través de la quema de camiones, en su momento de iglesia. Llamado conflicto mapuche, desde hace grandes empresas forestales, dueños de fincas y empresas de transporte. Comuneros mapuches en huelga. Entre la policía y grupos de indígenas. Hola niños, soy Patricia, profesora de lenguaje, y en esta cápsula vamos a hablar acerca de publicidad y propaganda, pero además vamos a profundizar acerca de la historia del conflicto mapuche, con el fin de que ustedes obtengan toda la información necesaria para crear una opinión o una postura frente a esta problemática y puedan realizar la evaluación número 3. La historia del pueblo mapuche ha pasado por distintos conflictos debido a invasiones extranjeras en su territorio. Una de las primeras problemáticas se dio frente a la civilización inca, cuyo propósito era expandir su imperio hacia el sur de Chile. Sin embargo, no lograron someter a la gente de la tierra, llegando solo hasta la actual región del Maule. Desde ese tiempo, los mapuche utilizan la palabra huinca, que significa nuevo inca, para denominar a los invasores o personas no mapuche. La raza araucana es de origen pacífico. Muestra de esto es que durante las temporadas en que no existía pretensión de ocupación de su territorio, ellos vivían tranquilos y en armonía con otras comunidades aledañas, sin intentar expandirse ni dominar a otros. No obstante, ante las invasiones, se ha visto forzado a luchar por la defensa de lo que consideran justo, sacando esa parte guerrera y resistente que tanto los caracteriza y que ha formado la imagen vigente que proyecta, llegando al punto de ser catalogados como terroristas. Este componente combatiente de la sangre mapuche se elevó durante la época de la conquista española. La Guerra de Arauco duró 236 años, tiempo durante el cual los clanes no se doblegaron ante las evidentes ventajas bélicas de los europeos. Surgieron líderes y guerreros como Caupolicán, Lautaro, Janequeo, Michimalonco, Galvarino y Colo Colo. El enfrentamiento finalizó con miles de muertos en batalla, tanto mapuches como españoles, y se cerró el ciclo a causa de la declaración de independencia de Chile en 1818. Pero la lucha no terminó, debido a que desde este hito histórico, y luego de poco tiempo de paz, el Estado chileno comenzó con un proceso denominado ocupación de Arauco o pacificación de la Araucanía, lo que marca el inicio del actual conflicto mapuche. Durante el gobierno de José Joaquín Pérez, específicamente en 1861, se decidió aculturar a los pueblos originarios, es decir, obligarlos a dejar de lado su propia sabiduría, costumbres y visión de mundo, para adoptar la cultura dominante, la chilena. Además del sometimiento intelectual, psicológico y espiritual, también se decidió ocupar el territorio araucano, expulsarlos de sus propiedades y situarles en lugares mucho más pequeños sin tanta fertilidad agrícola. Todo esto a través de la violencia y el uso de la fuerza militar. Algunos mapuches decidieron acatar el nuevo dominio, quizás por miedo, ya que los que optaron por la insubordinación en su mayoría resultaron masacrados. Las tierras arrebatadas fueron entregadas a colonos alemanes, ingleses, holandeses, suizos, etc. Sus descendientes son los actuales latifundistas que dominan en el sur de Chile y que han generado grandes patrimonios en base a la explotación de las tierras usurpadas. Mientras que la población mapuche cayó en la pobreza extrema y hoy en día presenta los mayores índices de vulnerabilidad. Durante décadas emergieron diferentes grupos de insurrección mapuche que no tuvieron éxito. El movimiento ingresó en la escena pública chilena entremezclándose con la política y sus partidos, aunque siempre conservando su especificidad.
Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de las tierras reclamadas por los mapuches en la provincia de Cautín, proceso conocido como el Cautinazo. Y posteriormente, con el avance de la reforma agraria acelerada por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de territorios. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los llamados comités de retoma, formaron grupos paramilitares armados para atacar a las comunidades indígenas. Años más tarde, y bajo la dictadura de Pinochet, 171 comuneros mapuches fueron asesinados de acuerdo al informe de trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos. Esta cifra corresponde a casos comprobados, puesto que aún se mantienen muchos casos en incertidumbre. Pese a esto, extrañamente, en 1989, los grupos pertenecientes a los consejos regionales mapuches nombraron a Augusto Pinochet como Ulmen Futalonco, o Gran Autoridad. Si bien se firmaron acuerdos y se crearon políticas para tranquilizar a los araucanos, desde 1990 comenzó la construcción de represas hidroeléctricas en territorios habitados. La empresa Endesa, además de explotar la naturaleza y secar los ríos, impuso la salida de los pobladores. Cierta parte de la comunidad se retiró, pero cierta cantidad de residentes se resistieron a dejar sus hogares y se reorganizaron bajo el liderazgo de Nicolás Aquintremán, quien llegó a pedir ayuda a entidades internacionales, hasta que misteriosamente apareció su cuerpo de 74 años flotando en las aguas del lago artificial Ralco. Según las autoridades, se trató de una caída accidental, ya que la dirigente habría tenido problemas de visión. Sin embargo, este caso no es uno aislado. Hasta 2018 se han registrado alrededor de 16 mapuches asesinados durante los gobiernos democráticos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Actualmente existen muchos presos políticos mapuches acusados de diversos delitos en base a la ley antiterrorista. El caso más polémico es el del machi Celestino Córdoba, culpado por el asesinato del matrimonio Luxinger, quien en este momento se encuentra en huelga de hambre por más de 80 días junto a otros comuneros. Esto ha desatado una ola de protestas que han sido reprimidas violentamente por opositores a los movimientos indígenas. Después de 137 años de conflicto, el pueblo mapuche mantiene e incluso refuerza su identidad, no solo en los territorios ancestrales, sino que en las ciudades de Chile, donde viven y trabajan la mayoría, perseverando en la convicción que si el Estado no recoge, procesa y negocia sus demandas de reparación y reconocimiento, no habrá paz, convivencia civil y progreso en la Araucanía. Que no importa lo que tenga, que no importa cuánto dinero, cuánto armamento tenga, que no le tenemos miedo, que nosotros, Pupeñi, sabemos sonreír cuando nadie puede sonreír, que sabemos llorar cuando tenemos que llorar, pero de nuestra tierra, Pupeñi, de nuestro territorio, absolutamente nadie nos va a mover, absolutamente nadie nos los va a quitar nuevamente. Y le avisamos desde ya a los particulares, a las transnacionales que están habitando el territorio Guaymapu, el territorio mapuche, del Biobío hacia el sur, incluyendo a la policía, que tienen que hacer retiro del territorio mapuche. En la guía que acompaña esta evaluación aparece la definición, las características y los tipos de texto que pertenecen a la publicidad y la propaganda. El principal objetivo de la propaganda es poder difundir ideas y que las personas, los lectores, puedan opinar de cierta manera y apoyar dichas ideas. En este caso, entonces, vamos a realizar un afiche acerca del conflicto mapuche. Ustedes ya cuentan con toda la información necesaria para poder formar una postura frente a esta problemática. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos específicos que debe tener este afiche. En primer lugar, tiene que aparecer el punto de vista o la opinión que ustedes tengan acerca de la temática.
Esto puede ir en forma explícita o implícita. Luego también debe tener componentes que muestren que ustedes conocen acerca del tema. Es decir, van a poner datos, información histórica, definiciones o lo que ustedes consideren pertinente. Luego van a crear un eslogan. Esto es una frase cortita que resuma el punto de vista, y la idea es que este sea llamativo y se relacione obviamente con lo que ustedes quieren expresar. Y finalmente, el último elemento es imágenes o una imagen que sea coherente y que tenga vínculo con lo que ustedes están expresando en su afiche. Este trabajo tiene varias opciones de formato de entrega. El primero, por ejemplo, pueden elaborarlo en el computador, en PowerPoint, en Paint, en Word, etcétera, con la herramienta con la que ustedes se sientan más cómodos y se manejen de mejor forma. También pueden elaborarlo en el celular, ya que hay hartas aplicaciones que pueden editar imágenes, le pueden agregar el texto, etcétera. También hay algunas páginas a las que pueden ingresar para poder editar sus imágenes. Y en tercer lugar, pueden elaborarlo en formato físico, con cartulina o materiales que consideren útiles, con plumones, etc. En ese caso, si lo hacen en forma física, lo que tienen que hacer es tomarle una foto a su fiche y eso es lo que tienen que enviar por correo. Y por último, también pueden dibujarlo en el cuaderno y en ese caso también tienen que enviar la foto por correo. Algunas recomendaciones que yo les daría para que puedan realizar su afiche es que puedan ir realizando los siguientes pasos. Por ejemplo, el primero es pensar sobre la postura que ustedes van a presentar en el afiche. ¿Están a favor del pueblo mapuche? ¿Están en contra? ¿Consideran que sus demandas no son justas? Etcétera. Ustedes van a ver cuál es la postura o la opinión. Luego de saber cuál es su opinión, van a pensar en el eslogan que va a representar esa opinión, es decir, la frase principal que va a llevar su afiche. Acá, otra recomendación sobre el eslogan es que mientras más corto y preciso es el texto, mejor va a cumplir la función. Luego van a buscar datos o información breve que apoye la opinión central del afiche. Esto lo pueden encontrar en las guías anteriores que hemos realizado y en las 2 cápsulas también anteriores de la asignatura. También tienen que buscar una imagen que tenga relación con lo que dice el texto. Y finalmente, una vez que ya reúnan todos los elementos, van a elaborar su afiche teniendo en cuenta que este debe ser llamativo y que tiene que tener un componente de creatividad, porque la idea del afiche es poder llamar la atención de las personas para que éstas puedan apoyar la idea que ustedes están presentando. En la guía que acompaña la evaluación también aparece la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica tiene una categoría en donde aparecen los distintos elementos que debe tener el afiche y la forma en que están presentados. Entonces, si la forma en que están presentados es sobresaliente, acá aparece de qué manera estamos midiendo que un elemento esté presente de forma sobresaliente, de forma satisfactoria, elemental, en desarrollo. Y aquí al final aparece un cuadrito en blanco porque acá yo voy a poner el puntaje que ustedes van a tener en cada uno de estos elementos. Este es un ejemplo de un afiche acerca del conflicto mapuche para que ustedes puedan ver de qué manera están presentes todos los elementos que nosotros estamos pidiendo en la evaluación. Acá, por ejemplo, el eslogan es la frase que se destaca más dentro del afiche, ¿ya? El eslogan acá es que si se encarcela un mapuche, se encarcela todo el pueblo, ¿ya? Luego aparece una imagen que está centrada acá, no tiene los límites definidos, eso tiene que ver con el diseño y eso están en total libertad de hacerlo como ustedes quieran. Si quieren pueden poner una imagen, si quieren pueden poner muchas imágenes, eso es solamente criterio propio. Y también acá aparece una frase que está escrita en idioma mapudungún.
Esto denota un conocimiento acerca del tema, porque aquí también aparece la misma frase, pero escrita en castellano. Entonces, lo que quiere decir es libertad a los presos políticos mapuche. En este caso, entonces, lo que nos está demostrando al mismo tiempo, escrito en mapudungún, es conocimiento acerca de la cultura mapuche, y además sale explícitamente cuál es el punto de vista del autor de este afiche, que es que él quiere que los presos políticos mapuches sean liberados. Esta es una imagen que principalmente se ha difundido en Instagram, donde las personas que apoyan el movimiento lo han subido a sus historias o lo ponen como foto de perfil, etc. Y él dice, en Chile hay racismo hacia el pueblo mapuche. Entonces esto también puede ser un afiche, aunque no tiene todos los elementos que nosotros estamos pidiendo, pero puede ser también algo así de sencillo como lo están viendo en pantalla. Y hablando de Instagram, la idea es que siempre ustedes estén en contacto con nosotras, las profesoras de lenguaje, y puedan hacernos todas sus consultas acerca de la evaluación número 3 al Instagram, que es lenguaje-CE Santa Rosa. Y para ver este video y los de otras asignaturas también, pueden suscribirse al canal de YouTube del colegio y lo pueden buscar como Centro Educacional Santa Rosa. Un besito a todos, que estén muy bien.